Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la primera clase de patronaje de blusa básica. Pues tuvieron la oportunidad de ver varios videos, pero haciendo un pequeño recorderis, pues inicialmente recuerden que el patronaje es una técnica mediante la cual se obtienen las plantillas, patrones o moldes con la que se cortan las telas y posteriormente pues se ensambla y pues así en este orden de ideas obtener una prenda, ¿cierto? Este proceso parte pues de la toma de medidas, que es una de las partes en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Y pues el proceso de trazar el patrón de la prenda pues consiste básicamente en desglosar por pieza las diferentes áreas del cuerpo humano, ¿cierto? De manera que cada pieza de tela pues se adapte a las formas pues de nuestro cuerpo y a la unión de estas pues en un orden predeterminado pues produce el resultado de un modelo de una prenda. Corresponde pues al diseño que ya se había preconcebido. Bueno, estuvieron viendo un video relacionado con la toma de medidas que podemos determinar o más bien resumir que nuestro cuerpo inicialmente es tridimensional. Por tal razón, pues, nos tenemos que tomar tres tipos de medidas. Medida de altura o largo, medidas de ancho y medidas de contorno. Pues las medidas de altura, pues, son aquellas que se toman verticalmente, ¿sí? O en algunos casos se toman ligeramente inclinados, pues más adelante vamos a ver este ejemplo de medidas. Las medidas de ancho, pues son las medidas que se toman de forma horizontal de un punto a otro punto. Y pues, ¿cómo lo determinamos? Pues porque van pues de un punto del cuerpo al otro de forma horizontal, como les acabo de mencionar. Las medidas de contorno tienen una particularidad, ya que estas medidas son las que se toman de forma circular y pues el mismo punto de inicio o el mismo punto de partida es el mismo punto de llegada. Son aquellas que se toman al contorno del cuerpo humano. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos de estas. Por ejemplo, aquí, adentrándonos un poco a las medidas de altura, sabemos que son las que se toman de forma vertical y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Fíjense, el largo de pantalón que se toma vertical, largo de falda y largo del vestido, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando nosotros veamos una medida que comienza por largo de o altura de, automáticamente debemos considerar que son medidas que corresponden a ser de altura. Con relación a las medidas de ancho, como ejemplo, tenemos la medida de hombro a hombro o ancho de hombro, o la medida de separación de busto, como se fijarán, pues es una medida que va de un punto al otro punto del cuerpo, nada más pasando por una sola parte del cuerpo y tomada de forma horizontal. Con relación a las medidas de contorno, como ejemplo, tenemos el contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de busto. Cuando nosotros escuchamos la palabra contorno, automáticamente nos desplazamos y pensamos, bueno, contorno quiere decir alrededor de. Entonces, si a usted le dicen la medida de contorno de busto, usted dice, ay, tiene la palabra contorno. O sea, contorno es decir, alrededor de qué? Del busto. Bueno, aquí pues no voy a entrar mucho a profundidad con esta temática, que pues nosotros tenemos unos datos anatómicos. Normalmente nos acostumbramos a llamar algunos puntos de nuestro cuerpo de forma coloquial o de forma muy, o sea, común. Entonces, pues digamos que aquí no está de más aprender cuáles son los verdaderos nombres que tienen esos datos anatómicos. Por ejemplo, que el punto o el huesito que conocemos como el huesito del hombro realmente se llama punto acromio. O el pico, que le decimos muchas veces a la parte central de nuestro seno, su nombre pues real es pezón, ¿cierto? Por lo menos acá, que el huesito que dice, no, el huesito de la rodilla, es lo que se conoce como rótula. O el sobaco, que muchas personas le dicen aquí en la costa, realmente se llama fosa axilar. El talón, pues ya pues es más común, y pues está la parte de acá frontal del cuerpo, perdón, del pie, que se llama empeine, pues y así pues hay diferentes datos anatómicos que no está de más, pues que los conozcamos y empecemos a utilizarlo en cuanto sea necesario. Acá en los datos anatómicos posteriores podemos encontrar por lo menos la fosa supraclavicular, que viene siendo un ángulo que tenemos en el cuello, ¿cierto? Es donde finaliza el cuello y empieza el hombro. De hecho, más adelante vamos a estar viendo un poco sobre este punto, pero nosotros pues normalmente lo llamamos como la parte más alta del cuerpo con relación al cuello.
Por lo menos el huesito del codo, que le decimos huesito del codo, el término real se llama hueso oleocraniano y así pues diferentes términos que encontramos que son totalmente técnicos. Entonces, con relación a la toma de medidas para la blusa básica, estuvieron viendo un video de un diseñador que estaba tomando las medidas. Y pues en este caso, pues el compañero, él no trabaja con siglas. En este caso, pues nosotros vamos a estar trabajando con unas siglas. ¿Qué son las siglas? Es básicamente la contracción o la reducción de una palabra, pues como de cierta forma simplificarla. Por ejemplo, estas son las medidas principales para realizar una blusa. Vamos a encontrar contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cadera, altura de busto, talle delantero, ancho de pecho, separación de busto, alto de costado, ancho de hombro, ancho de espalda, talle de espalda, altura de cadera y contorno de cintura. Para nosotros simplificar un poco la escritura de estos términos, pues para eso pues se crean unas siglas pues que nos facilitan mucho más el trabajo. Entonces cuando se realice la teoría, yo no les voy a poner contorno de cuello, sino que les voy a poner la sigla correspondiente a la medida. Entonces en este caso, por lo menos, podemos encontrar que el contorno de cuello, la sigla es CCU, del contorno de busto es CB, y si nosotros le ponemos, pues lógica, realmente las siglas no significan nada diferente a lo que realmente es la medida. Por ejemplo, contorno de cuello, acá está la C de la palabra contorno y CU de la palabra cuello. Acá se ve contorno de busto, C de contorno, B de busto. Aquí en cadera, C de contorno, K de cadera. Acá de pronto muchos se detendrán y dirán, profesora, pero si cadera no se escribe con K. Pues en modistería, pues se decidió que cadera se escribía con K porque nosotros vamos a encontrar la medida también de contorno de cintura. Entonces, la medida de contorno de cintura, como se fijarán, también tiene la letra C. Entonces, para poderlas distinguir, entonces la cadera, en este caso, se maneja con la letra K. Entonces, cuando usted vea C de contorno, K, quiere decir que estamos hablando de la cadera. También vamos a encontrar la altura de busto, AL de altura, B de busto, talle delantero, T de talle, D de delantero, y así sucesivamente vamos a ir viendo las siglas correspondientes a las medidas básicas de la blusa. Bueno, vamos a encontrar unas medidas que en algunos casos las llaman como otras. Por ejemplo, más adelante cuando estemos adentrando, la medida de ancho de hombro, en algunas teorías el ancho de hombro corresponde al ancho de espalda. En este caso, en la teoría que voy a manejar, el ancho de hombro viene siendo la medida de espalda usual. Ahora más adelante les voy a mostrar. Y el ancho de espalda es una medida que se toma como, que se conoce como la espalda baja. De hecho, aquí en esta gráfica podemos ver la ilustración donde se estaría encontrando la ubicación de esta medida. Entonces, de esta forma podemos determinar las siglas. Es más, algunas siglas las empezamos a deducir, porque aquella medida que sea de altura, por lo general tiene una AL. Por ejemplo, aquí, altura de cadera, AL de altura, K de ¿qué? De cadera. Como hablamos ahorita, la cadera en este caso se escribe con la letra K. Acá podemos encontrar ancho. Normalmente la palabra ancho, como empieza con la A de ancho, PE de pecho. Entonces sería como la sigla correspondiente al ancho de pecho. Entonces, aquí podemos encontrar las siglas desglosadas, que es como una explicación rápida de las siglas que pues ahora mismo se están manejando para el contorno, para la blusa, para la elaboración por lo menos de la blusa básica. Entonces, lo que les estaba comentando ahorita, fíjense, aquí sale AL de altura, COS de costado y así sucesivamente. Igual estas imágenes yo se las pasaré como para que ustedes vayan repasando las siglas, pero a la final hay muchas siglas que ustedes van a deducir por la lógica de la composición de la medida. Aquí podemos encontrar, digamos, un pequeño recorderis de la medida de contorno de cuello, que aquí como podemos encontrar y como pudimos hablar ahorita, cuando hablamos de la palabra contorno, quiere decir alrededor de, entonces una medida que va alrededor de ¿qué? Del cuello. Entonces, inicialmente comienza acá en lo que muchos nombran como la ollita, que es un hundidito que tenemos aquí en el cuello. Empezamos en ese punto, damos el giro al cuello y finalizamos en ese punto. Esa medida no tiene que ser muy apretada ni tampoco muy floja.
Acá otro recorderis rápido, la medida de contorno de busto, como su nombre lo indica, es una medida que va alrededor del busto, pasando por la parte más sobresaliente, que en este caso serían los pezones. Acá con relación a la medida de contorno de cadera, recuerden el término contorno, alrededor de. Entonces la cadera, pues ya saben que es con la letra K. Esta medida se toma en la parte más protuberante de la cola, alrededor de la cadera. ¿Por qué en la parte más protuberante de la cola? Porque nosotros tenemos que garantizar que la parte más ancha de nuestro cuerpo, que en este caso es la cadera, pues abarque esta medida. Entonces, por eso es que se toma en la parte más protuberante. Porque si no tenemos en cuenta la parte más ancha, sino que más arribita, pues cuando queramos bajar, pues por aquí se va a resumir la blusa o la falda, porque no tuvimos en cuenta la medida más ancha. Acá con relación a la medida de altura de busto, su propio nombre lo indica. Es una medida que es de altura, quiere decir que es una medida que se toma de forma ¿qué? De forma vertical. ¿Cómo se toma? Pues se toma en el ángulo que les comenté ahorita, que es donde finaliza el cuello y empieza el hombro, y el metro empieza en ese punto y finaliza en el pezón. Las medidas de altura por lo general nos indican una posición. Entonces en este caso nos está indicando qué altura tiene el pezón o qué distancia hay desde el punto del cuello de la parte más alta de la blusa hasta el pezón. Porque luego en ese punto pues ya se ubica la medida correspondiente al contorno de busto. Por eso es que es muy necesaria las medidas de altura. Acá podemos encontrar la medida de talle delantero, que en el mismo punto donde finaliza el cuello y empieza el hombro, tomamos y medimos hasta el punto de la cintura. Normalmente para guiarnos, pues podemos poner un cordoncito o una cintica para no tener ningún tipo de que no se nos tuerza la medida. Entonces, por lo general, la cintura se encuentra ubicada en el quiebre o en la parte más angosta de nuestro cuerpo. En algunos casos, nos han comentado pues que la cintura realmente debería estar alrededor del ombligo, pero normalmente vamos a encontrar casos muy diferentes, por lo menos personas que tienen el quiebre más arriba del ombligo o personas que tienen el quiebre más debajo del ombligo. Entonces, por eso, pues se opta más por tomar la medida en la parte más angosta del cuerpo, pues en la zona de la cintura. Acá podemos encontrar la medida de ancho de pecho, que como su nombre lo indica, es una medida de ancho que estaría iniciando en una fosa axilar hasta la otra fosa axilar. No muy adentro, sino un poquitico, como medio centímetro, porque esta medida a nosotros nos va a ayudar a indicar la posición de la sisa. Acá vamos a encontrar la medida de separación de busto, que como su nombre lo indica, es la medida que nos va a indicar a nosotros qué distancia hay de un pezón a otro. Y pues por eso es muy importante. Acá la medida de altura de costado, pues nos va a indicar la altura que vamos a tener en el costado. Esta medida normalmente comienza en la cintura y finaliza unos 2 centímetros antes de la propia axila, que vendría siendo por donde estaría bajando aproximadamente la sisa de la blusa. También tenemos un recorderis rápido del ancho del hombro. Como su nombre lo indica, es una medida de ancho, es decir, que se toma de forma horizontal. Vamos a comenzar en un huesito, que sería de un punto acromio al otro punto acromio, pero normalmente le decimos de huesito a huesito. Se pueden tocar en el hombro y van a sentir un huesito. Ese sería el punto donde debería iniciar la medida. O de pronto si usted no siente bien el huesito, porque de pronto está un poquitico más rellenito, pues debería ser el punto donde debería estar el fin de la sisa para iniciar la manga. Con relación a la medida de ancho de espalda, al igual que la medida de ancho de pecho, en este caso, pues nos va a indicar por dónde debería pasar la sisa en la parte de atrás. Acá pues está lo que yo les mencionaba. En algunas teorías el ancho de espalda es el ancho de hombro, pero en este caso nosotros vamos a trabajar el ancho de hombro como ancho de hombro, porque es el ancho que está más arriba, y el ancho de espalda como una medida de ancho que es la que estaría de una fosa axilar a la otra fosa axilar, ¿sí? Entonces, para que distinga la diferencia y no se vayan a confundir, por lo menos en esta teoría que vamos a trabajar. La medida de talle de espalda, pues hay dos formas de tomar el talle de espalda. Esta que encontramos acá, que es en el ángulo donde finaliza el cuello y empieza el hombro, hasta el punto donde debería estar la cintura en la parte de atrás del cuerpo. Y también tenemos un talle centro atrás, que también le conocen en algunos casos como talle de espalda, que
Este se toma pues en el centro de la espalda, pues por lo general en la vértebra que más nos sobresale, debajo del cuello, que es donde se supone que debería pasar el escote. Por lo general este talle lo trabajan como para determinar específicamente dónde está el escote o para determinar en qué parte se encuentra como algunos huequitos que se le forman a algunas personas, pues que tienen bastante cola. Igual, en ambos casos se puede utilizar, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Yo usualmente o personalmente utilizo la que empieza en el ángulo donde finaliza el cuello y empieza el hombro hasta la cintura. Pero en estos casos, cuando de pronto quiero identificar más bien el escote, donde quiero que quede, pues tomo esta medida en casos muy especiales. Sobre todo de pronto hay personas que son un poquitico, que tienen la espalda un poquitico cóncava, que pues tienden a estar un poquitico jorobaditas o en su defecto demasiado rectas. Entonces, pues esta medida se toma para cierta precaución por si de pronto toca hacer alguna corrección en la espalda para hacer la respectiva ampliación o reducción para que orme de forma adecuada en la espalda. La medida de altura de cadera, como su nombre lo indica, es una medida de altura que nos va a indicar a nosotros qué distancia hay de la cintura hasta la cadera, ¿cierto? Entonces, en el mismo punto donde empieza la cintura, a la parte más protuberante de la cola, que es donde tomamos la cadera, se tomaría esta medida. Nos ayuda, o sea, como les mencionaba, es cuestión de lógica las medidas, pues porque las medidas de altura por lo general nos indican dónde están ubicadas o dónde deberían estar o dónde deberían tomarse las medidas de contorno. Tenemos acá también la medida de contorno de cintura, que es aquella que se toma pues alrededor de la cintura, como habíamos mencionado, pues en la parte más quebrada. Creo que ya yo había hablado del contorno de cintura, no estoy segura. Ah, no, no he hablado del contorno de cintura. Bueno, continuando con el tema de las tomas de medidas, pues esta sería, digamos que la medida final para la toma de medidas de la blusa básica. Hay otras medidas que se conocen como medidas secundarias, de esas podremos estar hablando más adelante, por lo menos una medida que se conoce como la medida de contorno de cintura imperio, que es aquella medida que es una cintura que nosotros tenemos debajo del busto. Estas medidas por lo general se utilizan para poder hacer blusas totalmente entalladas y pues que queden bien ubicadas debajo del busto. Otra medida que se conoce como medida superior de busto, que es aquella que se toma del pezón hacia arriba, normalmente se utiliza para ubicar escotes, por lo menos escote corazón, unas modalidades de halter. Entonces, pues esta medida también se utiliza mucho de pronto en modificación de algunas modas en blusa. Y también vamos a encontrar otra medida secundaria, que es la medida inferior de busto, que es la contraria a la medida superior, que es la que nosotros nos va a indicar qué distancia hay del pezón hasta el final del seno para poder ubicar, como habíamos mencionado, la medida, el contorno de cintura imperio. Y así vamos a encontrar diferentes medidas como largo de hombro, largo de escote, bueno, ahora mismo se me pasan las otras secundarias, pero son, como su nombre lo indica, secundarias. Bueno, continuando, pues, de pronto para las personas que no tienen mucho conocimiento con referente al metro, pues el metro es una herramienta o una cinta métrica es una herramienta que nosotros estamos utilizando siempre en confección. En algunas modalidades se trabaja lo que son las pulgadas. Yo personalmente trabajo el metro pues con centímetros, ¿sí? Entonces, un centímetro está compuesto por 10 milímetros, ¿cierto? Acá podemos observarlo más grande. Tenemos el inicio que es el 0 hasta donde marca el 1 que vendría siendo un centímetro. Si nosotros quisiéramos marcar el 1.5, pues tendríamos que abarcar un centímetro y si de pronto no tenemos muy claro el punto 5, medimos 5 rayitas y donde llegue las 5 rayitas sería el punto 5. Y así por lo menos si queremos ubicar un centímetro punto 3, sería un centímetro y 3 rayitas y pues en ese punto se estaría marcando. Entonces, esto es con relación de pronto a esas medidas que no sabemos cómo marcar. Ya sabemos que cuando hay un punto, vendría siendo unos milímetros adicionales al centímetro que te exige. Por ejemplo, me está pidiendo una medida de 3,5, entonces serían 3 centímetros y medio que serían pues 5 milímetros, porque como les decía, un centímetro está compuesto por 10 milímetros, entonces mido los 5 milímetros y pues en ese punto sería el 3.5. Bueno, con relación al fraccionamiento de medidas, pues ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver al respecto
Esto es un tema muy relevante en confección, ya que para nosotros poder patronar, las medidas que ya aprendimos a tomar y hay que saberlas dividir o fraccionar. Entonces, las medidas se dividen según el tipo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las medidas de altura, medidas de ancho y medidas de contorno? Normalmente las medidas de altura no se dividen porque deberían conservar su longitud porque nos están indicando un largo en específico, por ejemplo, el largo de una blusa, el largo de una falda. Si usted tomó la medida de largo de falda de 60 centímetros, usted no puede dividirla por la mitad porque no puede entregar una falda más corta. Y pues así, pues con relación a las medidas de altura o largo. Con relación a las medidas de ancho, pues estas medidas se dividen en dos. ¿Por qué razón? Porque como ustedes pudieron observar, normalmente se toman de un solo lado del cuerpo. Y cuando nosotros hacemos un patrón o un molde, trabajamos con un cuarto de nuestro cuerpo. Entonces, si trabajamos con un cuarto de nuestro cuerpo y la medida nada más está abarcando la mitad, pues nada más necesitaríamos la mitad de esa medida para poderlo plasmar en el molde. Con relación a las medidas de contorno, pues vamos a encontrar que estas medidas normalmente se dividen entre cuatro, como les decía. El cuerpo normalmente se fracciona en cuatro partes para poder sacar el molde delantero. Por ejemplo, si nosotros un lado de nuestro cuerpo tiene una medida, pues se supone que el otro lado igual. Por eso es que nosotros no trazamos el molde entero, a excepción que de pronto sea alguna moda que abarque una asimetría. Por ejemplo, una blusa que sea de un solo hombro. Entonces, en ese caso, pues sí habría que sacar el molde entero, pero son en casos de modas, pero normalmente se trabaja pues un cuarto del cuerpo. Entonces, por eso las medidas que son medidas de contorno se dividen entre cuatro. Y pues hay unos casos muy particulares en que la medida, por decir, se divide entre seis, como la medida de contorno de cuello. En la teoría que yo les voy a ir enseñando, pues la ilustración de un cuarto, de un medio, de un sexto, pues yo la represento de esta forma. Un número, un slash y el otro número. ¿Usted cómo se va a guiar aquí? Usted siempre va a dividir por el número de la derecha, que vendría siendo lo mismo que esta fracción que tenemos acá. Ahí nos acordamos un poquitico del colegio, ¿cierto? Que no nos mandaban a hacer los fraccionarios. Entonces, por lo menos en confección, se ilustra de esta forma, pues como para reducir espacio. Y pues porque es más fácil de escribir, normalmente, por lo menos en un computador, es más sencillo, pues, ilustrar con un 1, un slash y pues el otro número. Entonces, aquí podemos observar que pues como les decía, el 1 vendría siendo que el número que está arriba y el 2 el número que está abajo. Quiere decir que siempre vamos a dividir por el número de la derecha o en su defecto que vendría siendo el número de abajo. De tal forma que si nosotros encontramos este símbolo que significa un medio, quiere decir que tengo que dividir entre cuánto? Pues entre 2. Entonces, si me está pidiendo la mitad de ancho de espalda, pues quiere decir que tengo que tomar la espalda y dividirla entre 2. Acá podemos encontrar unos cuantos ejemplos, pues con relación a la toma de medidas, con relación a algunas siglas y con relación a los fraccionarios. Por ejemplo, del cuadro de medidas enviado tomamos por decir la talla S. En lo posible, pues vamos a trabajar escalado con una sola talla, pues en este caso la talla S, que es de pronto la que visualmente reconozco más y se me hace más sencillo identificar cuando hay alguna falla o no en el molde. Entonces acá tenemos la medida de altura de cadera, que como podemos ver, esta medida no se divide. Tenemos acá la medida de contorno y la medida de contorno de cadera, perdón, y la medida de contorno de cintura. Entonces, a mí la teoría me va a dar unas indicaciones. Vamos a encontrar el símbolo y vamos a encontrar la sigla. ¿Quién se acuerda de cómo se llama esta sigla? Es una CC. Bueno, y más acá tenemos el machetico, que vendría siendo la sigla de contorno de cintura. Y acá abajo pues podemos encontrar la sigla de contorno de cadera. Si a mí me sale un cuarto de contorno de cintura, quiere decir que debo buscar la medida de contorno de cintura y dividirla entre 4. Y ese sería el resultado que debo aplicar en mi molde. Lo mismo acá, si me sale que debo dividir una cuarta de contorno de cadera, es porque debo coger la cadera, dividirla entre 4 y ese sería pues el resultado para aplicar en el molde. Acá pues les estuve enviando un cuadro de medidas, pues aquí podemos encontrar diferentes tipos de medidas. Las medidas a nivel general se dividen en tres tipos, en medidas pequeñas, medianas y grandes, y pues normalmente hay un tallaje que es numérico y un tallaje que pues es por letra. Este tallaje por letras
Es digamos que el más utilizado con blusas. El tallaje numérico es más pues con los pantalones, pero se han visto casos en que pues en blusas se encuentra la talla S. Bueno, acá podemos encontrar las medidas y acá su respectiva sigla y pues aquí el valor al cual corresponde según el tipo de medidas. Acá pues podemos encontrar que en las medidas pequeñas se encuentra la SS, la XS y la S. La S es una de las más utilizadas en Colombia, que significa small, que es pues el término en inglés que significa pequeño. Medianas, también vamos a encontrar la talla M, la talla L y la talla XL. Por lo menos XL significa extra large, que significa que es muy grande. Pues en Colombia en términos generales. También vamos a encontrar tallas grandes, que estas pues en Colombia son muy poco usuales. Pues aquí vamos a encontrar la X, la doble XL y la triple XL. Por lo general en Colombia, pues estas personas que de pronto tienen medidas superiores a la XL, pues se les trabaja el tallaje o la elaboración de la prenda sobre medida, porque a veces son personas que tienen cola muy grande o tienen bastante busto. También vamos a encontrar casos en el que las medidas o van a haber cuerpos que van a contener diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, una mujer que tenga una blusa, vamos a encontrar que de pronto tiene medidas que son de la talla S, algunas medidas van a ser de la talla M, otras de la talla L. Entonces, por tal razón, a estas personas que tienen de pronto medidas tan variadas, lo ideal es tomarle las medidas de forma individual o sobre medidas como se llama en confección. Y pues esto sería con relación a la primera clase, como es como una especie de recorderis de la información pues que se envió anteriormente. Ya posteriormente estaremos viendo el desarrollo del molde delantero. Hasta una próxima ocasión.